La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bueno, buenos días a las que no saludé. Eh, Nos toca una frase eh, llena de misterio, que nos revela muchas verdades, pero que también incluye un misterio, ¿no? El título de hoy, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La cuarta frase que dice Jesús desde la cruz. Y pasamos ya a la segunda placa, donde eh, quiero que veamos otros sufrimientos por los que Jesús también pasó. Si bien la cruz y esta frase revelan un gran dolor en el Salvador, quiero que rápidamente repasemos y también examinemos si nosotras no hemos pasado por estas cosas que Jesús pasó. Jesús sufrió la limitación de un cuerpo, eso quiere decir que él tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, se cansó, cosas que a nosotras nos pasan también. Estuvo agotado físicamente cuando la gente venía a verlo constantemente. También se tuvo que sujetar a las autoridades del lugar, del gobierno, a las autoridades de sus padres terrenales, a la autoridad de su padre. Siendo Dios y Señor, Él sabe lo que es sujetarse y eso también nos pasa a nosotras. Nos tenemos que sujetar a los jefes en el trabajo, a las autoridades del país, a las autoridades de la iglesia. El Señor sabe lo que es, porque también lo pasó. Fue perseguido apenas nació, tuvo que huir porque el rey Herodes lo quería matar, sus padres lo llevaron a Egipto. Quizás nosotras también hemos pasado por tener que ser perseguidas o acosadas. Jesús fue niño, fue adolescente, fue joven. Él sabe lo que es pasar por esas etapas. Fue tentado, fue llevado 40 días al desierto donde no comió por 40 días, tenía hambre, dice que había animales salvajes y ahí el Satanás lo tienta, ¿no? Y nosotras quizás también hemos pasado por tentaciones muy grandes en escenarios muy difíciles de sobrellevar. El Jesús palpó el dolor de la gente. Estuvo al lado de, eh, estuvo al lado de unos padres que perdían a su hija. Estuvo también tocando a los leprosos, al lado de al lado de los que estaban enfermos, de los que mendigaban, del que no podía caminar. Vio lo que era la opresión del gobierno sobre su pueblo. Jesús palpó el dolor y la injusticia como la hacemos nosotros, que nos duele y nos indigna, ¿no? Jesús también sabe lo que es eso. Fue menospreciado, fue usado, se aprovechaban de él porque él sanaba, entonces lo buscaban para que lo sane, para que les dé de comer. ¿Nos hemos sentido así, usadas, despreciadas? Porque cuando él quiere compartir el mensaje, después de haberlos alimentado y sanado, no lo quieren escuchar. Dice, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Decían ellos. También sufrió el desprecio como nosotras quizás lo hemos sufrido. La incredulidad. Jesús dio credenciales de ser el Mesías. Lo demostró y no creían en él. Quizás nosotros también han dudado de nosotros sin motivo.
fue rechazado por sus hermanos, por sus propios hermanos de sangre, fue insultado cuando le decían que tenía demonio. Quizás hemos pasado por violencia verbal también, por la traición de un amigo, el abandono de sus más queridos en el momento más difícil cuando lo arrestaban. ¿Nos ha pasado esto a nosotras? También se tuvo que entregar en el Getsemaní. Jesús sufre mucho porque sabe lo que viene ahora, lo que le va a venir. Y quizás nosotros también hemos tenido que disponernos a un sacrificio, a algo que era muy difícil para nosotras. Pasó por un juicio injusto, político, religioso y civil, porque su propio pueblo que había ayudado decía crucifícale. Pasó por maltrato físico y psicológico, y acá sí les quiero leer lo que saqué de del último momento de Jesús, cuando es arrestado, cuando es enjuiciado y cuando es crucificado. Fue azotado, abofeteado, escupido, clavado en la cruz. Fue atacado, burlado, injuriado, insultado, escarnecido, humillado, avergonzado. ¿Será que nos pasó eso también a nosotras, que sufrimos maltrato? También pasó por una gran angustia y agonía en los últimos momentos de su vida. Y quizás nosotras hemos pasado también por momentos de mucho dolor y angustia. Y ahora vamos a ver en la próxima placa que por su sufrimiento, por todo ese sufrimiento que él pasó, nosotras podemos ser consoladas, porque él sabe lo que es vivir en este mundo y lo que se sufre. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado, y acá la palabra tentado no es solamente por el diablo, sino por las pruebas de la vida, significa esta palabra. Fue probado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús pasó por lo mismo que podemos pasar nosotras y eso nos consuela. Y bueno, pasamos ahora a la próxima placa, que es la presentación de nuestra frase, de la frase de hoy. Saben, se cuenta que Martín Lutero pasaba horas sin comida ni descanso tratando de entender esta frase y decía, ¿Dios abandonando a Dios? ¿Dios abandonado por Dios? ¿Quién puede entender esto? Bueno, cuando yo leí esto, me sentí un poco más tranquila, porque yo decía, ¿cuál puede ser la explicación de que Jesús, siendo Dios y hombre a la vez, porque no era mitad hombre y mitad Dios, era Dios y hombre a la vez, puede decir que Dios lo abandonó? Y vamos a ver cuánto podemos aprender de esta frase, aunque haya un misterio para nosotras, algo que en su profundidad no podemos comprender. Bueno, pasamos entonces a la otra placa y lo primero que vamos a hacer es leer Marcos. Me acompañan en la lectura de Marcos, capítulo 15. Esta frase también está en Mateo, pero nosotros vamos a leer el pasaje que relata Marcos. Capítulo 15, versículo 25, del versículo 33 al versículo 35. Dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos, perdón, ahí salté al versículo 33 cuando leí la frase de Jesús. El versículo 34 y ahora el versículo 35 dice, y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y el Salmo 22 es un salmo donde también figura esta frase. Salmo 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y saben, lo llamativo de este salmo es que relata la cruz contada por el protagonista de la cruz. En los evangelios vemos el relato de la cruz contado por testigos, o en el caso de Lucas, por alguien que investigó lo que sucedió. Pero acá el que relata es el protagonista de la cruz.
Después vamos a seguir viendo algo de este salmo. Pero acá también se menciona esta frase, este es un salmo profético. Y lo primero que quiero que veamos es la hora, porque si bien en algunas traducciones de la Biblia está aclarado el horario, en otras no. Entonces quería aclarar que los judíos contaban el horario desde las 6 de la mañana, entonces la hora tercera eran las 9. A Jesús lo crucifican a las 9 de la mañana. Luego dice que desde la hora sexta hasta la novena hubo oscuridad. La hora sexta eran las 12 del mediodía y la hora novena a las 3 de la tarde, ¿sí? Y en ese horario es el que hay oscuridad. Y cerca de la hora novena o en la hora novena a las 3 de la tarde, Jesús clama esta frase que vemos hoy y casi seguidamente las frases que siguen también, porque Jesús poquito después de las 3 de la tarde ya muere. Lo segundo que quiero que veamos es la oscuridad. ¿Por qué dice acá que hubo oscuridad y de qué se trató esta oscuridad? Si hacemos un clic, ahí está el pasaje, algunos textos que vamos a considerar. ¿Saben? La oscuridad que hubo acá fue una oscuridad sobrenatural. No es que se nubló un poco. Hubo tinieblas, hubo oscuridad por 3 horas y por las horas del día que más luz hay. Entre las 12 del mediodía, cuando el sol está en su cenit, aunque se nuble, hay mucha luz, hasta las 3 de la tarde hubo oscuridad. Y no se puede explicar esta oscuridad por un eclipse de sol. ¿Por qué? Porque la Pascua se celebraba a los 14 días del mes de Nisán, según el calendario lunar hebreo, en el cual el primer día del mes es luna nueva. Entonces, el 14 es luna llena y luna llena y eclipse solar no pueden ocurrir juntos porque son fenómenos astronómicos opuestos. La luna llena y el eclipse de sol requieren posiciones diferentes de la luna, del sol y de la tierra. Así que descartamos un eclipse de sol. Esto fue algo que Dios puso, que Dios hizo, que fue un milagro de él. Y a mí, ahí tenemos dos textos que hablan de que Jesús es la luz del mundo. En Juan 8:12 Jesús mismo dice, yo soy la luz del mundo. Y en Juan 1:9 Juan está presentando a Jesús y dice, aquella luz verdadera venía a este mundo. Ahora, cuando el Salvador está en la cruz, hay tinieblas. La luz del mundo estaba en la cruz y había tinieblas, porque Él se estaba haciendo pecado por nosotros en ese momento. Unos momentos antes de la cruz, Jesús dice en Lucas 22:53, esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y es como si Dios quisiera graficar ese momento llenando de oscuridad la tierra. Y ahora quiero que veamos el idioma, porque no sé si ustedes se fijaron, porque yo no había notado esto, que es la única de las 7 frases que se menciona tanto en el idioma que Jesús lo dijo como en el idioma que se nos traduce a nosotros. Vamos a dar un clic más y vamos a ver la explicación del idioma. Jesús dice esta frase en arameo. En hebreo, la primera palabra de la frase en Mateo sale en hebreo. Elí es en hebreo. Lama Sabbatani es en arameo. Y en Marcos encontramos toda la frase en arameo. Eloi, Eloi, Lama Sabbatani. Está toda en arameo. ¿Por qué en arameo? Porque arameo era el idioma que usaban los judíos para comunicarse entre sí. Desde el exilio ellos dejaron de usar el hebreo para comunicarse y se empezaron a comunicar y a hablar todo en arameo. Si bien el hebreo lo conocían, porque la Biblia, las escrituras estaban en hebreo y todo lo que era litúrgico se hacía en hebreo, ellos hablaban el arameo. Por eso Jesús usa ese idioma, que todos iban a entender. Ahora, ¿por qué pone la frase en este idioma? Y una de las posibles explicaciones es porque después dice que se confunden con que llama a Elías. Y la palabra Elí o Eloi es muy similar en el arameo a Elías. Elías significa Jehová es mi Dios. Y Elí o Eloi significa Dios mío o mi Dios. ¿Sí? Son parecidas. Entonces, ellos pareciera que se confunden las dos palabras. Ahora, ellos conocían que había una profecía que decía en Malaquías
que decía que iba a venir Elías primero, ¿no? Y quizás los comentaristas coinciden en que fue muy probablemente una burla, ¿no? Porque están diciendo, bueno, y Elías no vino y no viene y ya se está muriendo y no lo ayuda, como que se siguen burlando del Señor, después de todo lo que ya se habían burlado y lo que lo habían maltratado, ¿no? Se burlan diciendo está esperando a Elías. Jesús explicó que Elías se refiere a Juan el Bautista, se lo llama Elías por parecidos que hay en el ministerio y en su vestimenta y en su actitud. Por eso se le llama el Elías que había de venir, que es Juan el Bautista. Jesús explicó, y se lo explicó a sus discípulos, es Juan el Bautista y ya vino, pero acá se burlan del Señor diciendo eso. Por otro lado, la frase no queda ahí, sigue. Y ellos sabían, o muchos de ellos sabían, que esta frase pertenecía a un salmo profético y que Jesús estaba diciendo con esa frase, yo soy el que está cumpliendo esa profecía. Quiero que leamos en el Salmo 22, desde el versículo 6, para que vean el retrato de la cruz idéntico a lo que está pasando en este momento ya profetizado. Y también me llama mucho la atención que está contado en primera persona. ¿Saben? Jesús percibía la cruz así como la está relatando acá. Dice, yo soy gusano, después de decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor y de las palabras de mi boca? En el versículo 6 dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán me han cercado, y acá habla de los religiosos, se refiere a los religiosos. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Acá Jesús describe su sufrimiento físico y emocional. Saben, la posición del crucificado afectaba directamente su sistema cardiovascular y respiratorio. Después dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Ahí habla de la sed que después dice que tiene, porque por la pérdida de sangre el crucificado pasaba por una sed muy extrema. Me han puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, y perros se refiere a los gentiles, y en este caso a los romanos, más específicamente. Me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar pudo todos mis huesos. ¿Se acuerdan que dice que ningún hueso suyo iba a ser quebrado? Y así fue. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Él ve cómo está haciendo un espectáculo para todos. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Si no recuerdan estos parecidos, después ustedes por su parte, en algún momento pueden comparar los relatos y van a ver que es idéntico lo que Jesús pasa en la cruz con lo que relata acá. Y ahora vamos a pasar a otra explicación, a la explicación del clamor. La palabra clamor. Dice que él clamó a gran voz. Y esto implica que él gritó fuerte. Él emite una frase en una voz muy fuerte, muy elevada. Él grita fuerte acá. Y la palabra clamor en sí, en este caso, implica, en el original, indica un gran dolor. O sea que él fuerte, de manera audible para todos, y en un grito expresa su gran dolor. Al decir la frase, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben? Jesús hasta ese momento venía sufriendo muchísimo y no había dicho nada, no había gritado, sí había dicho, perdón, sí había hablado, pero no había manifestado su dolor. Sin embargo, ahora él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En un grito fuerte y de dolor. Y me acordaba que en Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Miren, Jesús no se quejó,
no se resistió, no intentó impedir la injusticia, no gritó de dolor. Hasta este momento Jesús no dijo nada y ahora clama. Bueno, y vamos a ver entonces por qué clama. Vamos a ir a la próxima explicación, que es el motivo del clamor. Jesús clama porque es abandonado, porque es desamparado por Dios. La traducción más exacta sería, Dios mío, ¿a qué me has encerrado o atado? Eso indica que Jesús no se estaba quejando ni reclamando, no le estaba diciendo a Dios, ¿por qué me dejás justo ahora? ¿Por qué me haces esto? Jesús no está diciendo eso, Jesús está diciendo que hay un propósito en el abandono. Por eso dice ¿a qué? La traducción más literal sería ¿a qué me has encerrado o atado? Porque también está expresando su gran desesperación y angustia. Lo que él está sintiendo en ese momento es una gran angustia y desesperación por un desamparo que tiene un propósito. Y es muy importante que Jesús diga esto. ¿Saben por qué? Porque todos podían ver su dolor físico, todos podían ver su dolor emocional, todos podían, si querían, imaginarse que la estaba pasando muy mal, pero nadie podía entender su dolor espiritual. Nadie podía ver el desamparo del Padre, de Dios. Eso no se podía ver si Él no lo decía. Era necesario que Jesús diga esta frase para poder decir que todos sepan lo que estaba pasando en ese momento, el momento más importante de nuestra salvación, más trascendental y más indispensable de nuestra salvación. Y ya vamos a ver por qué. A la vez Jesús con esta frase confirma la profecía del Salmo 22. Y vamos a explicar ahora por qué él fue desamparado. ¿Sí? Él clama con un grito de dolor porque fue desamparado. Pero ¿por qué él es desamparado? Jesús mismo en el Salmo 22, de manera profética, dice en el versículo 3, pero tú eres santo. Entonces Jesús, después de decir en el Salmo 22, ¿por qué me has desamparado? Dice en el versículo 3, pero tú eres santo, explicando que ahí estaba pasando algo. Él tiene que ser desamparado por el pecado que estaba cargando. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice que él, que no había pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Él en ese momento del desamparo estaba siendo hecho pecado por nosotros. Por eso es tan importante que Jesús diga esta frase y a la vez indique el dolor y la desesperación que significaba para él pasar por este momento. Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Dios tiene que correr su rostro porque Jesús estaba siendo hecho pecado. Y en 2 Corintios 5:19, dos versículos antes que el que mencionamos recién, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Se dan cuenta que esta frase es fundamental para nuestra salvación, es la base de nuestra salvación y es el testimonio de Dios de que estaban culpando a su Hijo por nosotros. Es la única vez que Jesús no dice Padre cuando ora. Siempre se registra en la Biblia las oraciones de Jesús que dice Padre. ¿Por qué ahora dice Dios? Por eso mismo, porque algo de la comunión se ve afectado, algo que no podemos entender nosotras, pero algo se ve afectado de la comunión con Dios, porque es el pecado, es eso lo que hace el pecado, separarnos de Dios, romper nuestra comunión con Dios. Por eso Él dice, Dios mío, para que se entienda lo que está pasando en ese momento. Y por último, quiero que expliquemos en esta frase eh, el sufrimiento que Jesús tuvo
al decir esta frase, un poco más desmenuzada. Y vamos a pasar a la otra placa para ver algunos aspectos del sufrimiento de Jesús. Jesús sufrió el castigo en ese momento, el castigo de Dios. Cuando Jesús ora en Getsemaní, dice, Padre, pasa de mí esta copa. ¿De qué copa está hablando? Está hablando de la copa de ira por el pecado nuestro que él iba a tener que tomar. Él iba a tener que ser enjuiciado por nuestro pecado. Él iba a ser castigado por nuestro pecado y todo el peso del castigo por el pecado iba a caer sobre él. Por eso él en Getsemaní dice, pasa de mí esta copa, y por eso su alma estaba triste hasta la muerte. La angustia era muy grande porque él sabía que tenía que pasar, ser enjuiciado por nuestros pecados. Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él es hecho maldición en el momento que dice esta frase. En Hebreos 2:9 dice que gustó la muerte por todos. ¿Saben? Jesús estaba siendo nuestro sustituto. Él estaba pagando por algo que no había hecho, pero estaba pagándolo por nosotros. Y por último, quiero leerles en esta parte del castigo, Hebreos 10, versículo 4. Hebreos capítulo 10, versículo 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, que era el ritual que ellos hacían para ser perdonados, no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, y acá habla el Señor Jesucristo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y en el versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez y para siempre. Y Juan el Bautista también dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora pasamos a otro aspecto del sufrimiento de Jesús y es la carga del pecado. Leímos recién en 2 Corintios 5:21 que dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Somos justificadas porque Él pagó, porque Él cargó el pecado sobre sí, porque Él fue hecho pecado por nosotros. Él no fue hecho pecador, Él nunca fue pecador, pero fue hecho pecado por nosotros. Y lo mismo dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Estaba escuchando una reflexión que daba un hermano el domingo y decía, ¿cuánto pesa nuestro pecado? Y hablaba de lo que pesaba la viga que le dicen a Jesús que lleve, porque aparentemente, por lo que escuché en ese mensaje, yo no lo investigué, lo que llevaba el crucificado era la viga transversal, la que se ponía en la tierra ya estaba dispuesta, ya estaba preparada. Y dicen que esa viga era pesadísima, pesaba muchos kilos, como 50 kilos, dijo. No sé si será así, no lo investigué, y él decía, ¿cuánto pesó nuestro pecado sobre el Señor? Él lo cargó por nosotros. En tercer lugar, el costo. Quiero que veamos el costo en el sufrimiento de Jesús, porque Jesús asumió el costo de nuestro pecado. Él lo pagó por completo el costo de nuestra salvación. Y así tuvo para nosotros la redención. Primera Pedro 1, 18 y 19, voy a leer solamente unas frases de este texto, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, y en el versículo 19 dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, porque Él nunca pecó. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12, dice que Cristo
estando ya presente Cristo, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Él pagó nuestra culpa. Y por último, la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia de que Él haya llevado nuestros pecados. Bueno, este fue otro sufrimiento que Jesús, otro aspecto del sufrimiento de Jesús al decir esta frase. Él fue separado y abandonado. Cuando Dios, como juez, miró y vio nuestros pecados, sobre el sustituto sin pecado, desamparó y abandonó al Hijo de su amor. Llegó a sentir el desamparo y ver afectada su comunión espiritual, mientras se mantenía incorruptible. Dicen que todas las otras oraciones que Jesús hizo siempre tenían respuesta. Y acá pareciera ser que hay silencio cuando Él dice, ¿por qué me has desamparado? Y Jesús sabe qué es, porque dice, pero tú eres santo, porque Él mismo explica el motivo. Y saben, la comunión que nosotros podemos tener con Dios y con los hermanos en Cristo, después si quieren pueden leer 1 Juan capítulo 1, que habla de esto, y yo les quiero leer 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. Esa comunión costó el Calvario. La copa de bendición que bendecimos, y acá hace referencia al momento de la cena del Señor, de esa reunión en la que Él nos pidió que vayamos a hacer memoria de Él junto con los hermanos. Y dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Esa comunión la ganó el Señor en el Calvario. Por eso no podemos faltar a ese momento cada semana. Porque no podemos, no tendría que haber, salvo algún motivo de causa mayor, de fuerza mayor, nada que nos impida ir a recordarle, ir a recordar y a participar de esa comunión con los hermanos y agradecer la comunión y la reconciliación que logró con Dios por la obra de la cruz. El domingo pasado, en la iglesia, se cantó un himno. Y yo nunca me había dado cuenta que este himno relata lo que le pasa a Jesús en la frase que dice que estamos viendo ahora, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Les voy a leer el himno, Señor, nos recordamos. Dice, Señor, nos recordamos de tu pasión aquí, cual sustituto santo sufriendo tu alma así. El cáliz de amargura, con plena sumisión, tú mismo lo agotaste. Señor, qué redención. Las olas vengadoras de cólera penal por sobre ti pasaron con peso judicial, y tu alma sumergida probó la maldición debida a los perdidos por nuestra salvación. Sabemos que tu muerte quitó la acusación en contra del pecado. ¡Qué grande expiación! Mas ¿cuál no fue el tormento que tu alma allí sufrió cuando el divino rostro de ti Dios apartó? ¿Y quién dirá qué gozo el Padre en ti sintió en ese mismo instante en que Dios te dejó? Mas a su diestra ahora, sentado en gloria estás, do esperas el momento en que tú volverás. Porque Él no quedó muerto, no quedó en una tumba. Antes de morir, ya dijo una frase que vamos a ver después. Volvió a gritar, fue su segundo grito, consumado es. Y nuestra salvación fue consumada y Él resucitó y va a volver. Y ahora vamos a pasar a la próxima placa para pensar en que por su desamparo nunca vamos a ser desamparados. ¿Saben? Si Jesús hubiera sido un mártir, Dios no lo hubiera desamparado. Dios lo desamparó porque Él estaba muriendo por nosotros. Y su promesa es que aunque nosotras nos sintamos solas a veces, o que parece que Dios no ve o no escucha, porque nos podemos llegar a tener esta sensación, y Jesús mismo, en un momento real de desamparo, lo comunicó, se lo dijo a Dios, nosotros también se lo podemos decir con reverencia y con fe. Pero nosotras sabemos que nunca vamos a ser desamparadas, nunca vamos a tener el abandono y el desamparo de Dios. Este es un sufrimiento que Jesús pasó y que nosotras no vamos a pasar. Dice Deuteronomio 31:6,
Tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. En Hebreos 13:5 hace referencia a este texto y dice que Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y Jesús, antes de irse, dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y para terminar, quiero hacer un llamado de atención. La próxima placa vamos a ver unos pasajes del Apocalipsis. En Apocalipsis 5 y 6 dice que luego que Jesús arrebató a su iglesia, va a haber una catástrofe en el mundo. Y Juan, en el Apocalipsis, dice que ve una visión de que hay un libro, un rollo que tiene juicios, el juicio por el pecado de la humanidad, y que nadie es digno de desatar los juicios. Y dice en este pasaje de Apocalipsis 5 que apareció un cordero como inmolado, y él sí era digno. ¿Y saben por qué él es digno de desatar el juicio por el pecado? Porque él lo llevó. Él ya fue castigado por nuestro pecado. Entonces ahora, en un momento, Él va a desatar el juicio por la humanidad. Y en Apocalipsis 20 dice que va a haber dos clases de libros. Un libro que va a tener nombres, solo nombres, el libro de la vida. Y va a haber otros libros que van a tener obras. ¿Saben? Antes de que Dios como juez condene a los que no creyeron en Él, les va a mostrar por qué son condenados y les va a mostrar sus obras. Pero aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, no van a tener sus obras en los otros libros. Van a tener sus nombres sin obras, porque sus obras ya fueron redimidas, porque aceptamos la salvación. Entonces, yo te pregunto y pregunto ahora, ¿está nuestro nombre en el libro de la vida o están nuestras obras en los otros libros? Cuando creemos en Cristo como Salvador, nuestras obras salen de los libros de las obras y va nuestro nombre al libro de la vida. Y la próxima placa nos dice que por su castigo somos libres del juicio por nuestro pecado. Somos libres de la condena. Pero solo es para aquellos que creen. Dios lo hizo todo para nuestra salvación. Todo. Solo tenemos que creer. Jesús dijo en Juan 3:18, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque nuestro estado es ser condenadas. Nuestro estado es de pecado. Él no nos condena. Nosotros ya estamos condenadas. Él vino a salvarnos. Y en Romanos 8:1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Quisiera que esta frase de hoy nos lleve a reflexionar. Que no sea en vano el sufrimiento y el desamparo del Salvador para tu vida y para la mía. Que si no creímos, que confiemos en Él como Salvador, que nos demos cuenta lo que es el pecado, lo horrible que es el pecado. El mundo lo pinta como lindo, pero es horrible. Destruye las relaciones, destruye la vida, todo lo arruina. Y podamos arrepentirnos y creer en el Salvador, creer en Él como Salvador de nuestra vida. Y vivir vidas que tengan en cuenta cuánto costó nuestro pecado y lo importante que es comunicar a otros la salvación que Dios tiene para ellos, para ser libres del pecado y de la condenación que nos espera a todos si no creemos en Él. Amén.